de estas tres capas. Estas tres capas que tienen a su función la protección hidráulica del tejido encefálico. Y puntualmente meningitis hace referencia a la inflamación de las dos capas internas que conocemos como leptomeninges, ¿no? Entonces tendremos que rebanar a este cerebro para acercarnos a una pequeña porción y comprender que en la zona externa va a estar la dura, en la parte más interna va a estar la aracnoides y la pía. A estas dos, esta es la que vamos a conocer como leptomeninges, a las dos capas internas, ¿de acuerdo? A la aracnoides, por otro lado, perdón, a la aracnoides y a la pía. Es que, la verdad, mi comentario me hizo reír a mí mismo, y estoy tratando de inhibir, pero bueno, en fin. Ya sabes cuáles son las leptomeninges, que eso es lo verdaderamente importante. Y sabemos que entre la aracnoides y la pía vamos a tener al espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo se encuentra inundado de líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, que es un componente mayormente líquido, pero que va a tener dentro de él una cantidad importante de nutrientes que son células de la inmunidad. Es precisamente este líquido cerebroespinal, el líquido cefalorraquídeo, el que nos da la protección hidráulica para proteger al cerebro de procesos de aceleración o desaceleración, es decir, de impactos. Entonces, además de los nutrientes, en lo que nos tenemos que concentrar es en la presencia de las células blancas, de las células de defensa que están ahí, digamos, asociadas. Por lo siguiente, mira, si nosotros tomáramos un microlitro, es decir, nada más un milímetro cúbico, tendríamos la presencia de aproximadamente 5 células blancas por mililitro cúbico. Ahora, esa es una unidad muy poco práctica y tendríamos que entonces tomar una muestra más grande, digamos 10 veces esto, o sea, un decilitro, para entender que en un decilitro de líquido cerebroespinal vamos a tener 70% de linfocitos, 30% de monocitos y algunos poquitos polimorfonucleares. Por supuesto, o sea, si te olvidaste de los eosinófilos y de los basófilos, pues no me encanta la idea, pero bueno, pero mientras te acuerdes que los neutrófilos son polimorfonucleares, estamos del otro lado, ¿de acuerdo? PMNs o polimorfonucleares, los neutrófilos, los más importantes. Si te das cuenta, los polimorfonucleares, los neutrófilos, estos asesinos en serie, son los menos numerosos, es decir, el 70% son linfocitos, el 30% son monocitos y uno que otro ectópico por ahí perdido es un neutrófilo, ¿no? Uno que otro. Entonces es tan pequeña su cantidad que ni siquiera nos va a alterar este conteo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Proteínas, por lo general de 15 a 50 miligramos por decilitro, y esto es importante, la glucosa del líquido cerebroespinal es un parámetro que nos va a servir bastante. Suele estar en un rango de 45 a 100 miligramos por decilitro y esta glucosa tiene una correlación directa con la glucosa sérica. Ahora, como todo líquido, se encuentra a una presión determinada. Por lo general, la presión del líquido cerebroespinal tiene que ser menor de 200 milímetros de mercurio. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues es el equivalente a 15 milímetros de mercurio, o sea que estamos hablando de lo mismo que en la sesión pasada. Eso es lo general. Ahora, ¿cuánto hay en este momento de líquido cerebroespinal dentro de tus leptomeninges y también en la porción de la médula espinal? La respuesta es más o menos 150 mililitros, pero sabemos que sufre un recambio diario, en el que se van a producir 500 mililitros al día, pero este exceso de 350 mililitros se está reabsorbiendo a través de la circulación y pasa a la sangre para luego llegar a la sistémica, llegar al riñón y poder ser eliminada. Entonces tenemos 150 mililitros en este momento, pero no son estáticos, se producen 500, de los cuales 350 se están reabsorbiendo por la sangre. Y si nos acercamos a esta zona, a la zona de los capilares, vamos a encontrar nuestra porción endotelial, en donde serán los capilares más delgados, estableciendo la barrera hematoencefálica. Y esta barrera hematoencefálica lo que nos da es la proporción, más bien la capacidad de ser altamente selectivos.
debido a que las uniones de las células endoteliales es muy estrecha, es muy firme, es una unión bastante sólida, es que no puede pasar cualquier cosa. Solamente algunas moléculas van a tener el permiso de pasar del espacio intravenoso, del espacio intravascular al líquido cerebroespinal. Muy bien, eso es la normalidad. Hemos dicho que entonces la meningitis es la inflamación de las leptomeninges, ¿no? Y entonces ya sabemos que la inflamación de las estructuras meningeas más internas, es decir, de las leptomeninges, por contigüidad particularmente de la pía, puede generar inflamación del cerebro, término conocido como encefalitis. Esta inflamación del cerebro se puede dar por fenómenos físicos como la agregación bacteriana directamente en la capa de la pía, o fenómenos químicos como la liberación de prostaglandinas y prostaciclinas por las células de la pía y por las células de defensa en el líquido cerebroespinal. Entonces, no es nada extraño que las manifestaciones clínicas te den datos de meningismos, pero también te den algunas lesiones encefálicas, y cuando estas se superponen o se suman, entonces hablamos con toda claridad y sin poder equivocarnos de meningoencefalitis. Muy bien, ahora, ¿qué va a detonar esta inflamación? Pues pueden ser varias causas. Podríamos tener ataques autoinmunes, como lo que hemos mencionado. El lupus eritematoso está asociado al ataque a través de inmunoglobulinas a estas capas internas, ¿no? Al aracnoides de la pía. Pero no tenemos un patógeno. Esto sería una meningitis aséptica, no tiene ningún contaminante. Reacciones a medicamentos, sí, 1000 veces. ¿A quién tendríamos que pensar? Bueno, pues mira, si quisiéramos ser muy puristas y proteger a la industria farmacéutica, diríamos que primero la terapia intratecal, es decir, medicamentos que se apliquen directamente al fluido o cerebroespinal, ¿no? Como cuando tenemos que hacer un bloqueo, por ejemplo. Eso tendría que ser, pero intencionadamente nos ocultan que los AINES son el primer responsable de este mugrero y no entra intratecal, ¿no? Es por vía oral. Tenemos suerte. Muy bien, infecciones. Y estas sí son las más comunes de las causas. Esta sí es la más común. ¿Cuáles van a ser nuestros patógenos preferidos? Pues depende. Con respecto a las bacterias, sería meningitis, pero también el virus de la herpes simple nos puede dar un cuadro de meningitis. ¿Cómo van a entrar ahí? Pues hay varias rutas de acceso. La primera tendría que ser a través de una diseminación directa, en el cual tenemos una falta de continuidad a través de la piel del cráneo, de nuestro escalp, que ha perforado por el motivo que tú quieras también a la bóveda craneana y que también ha revisado a la dura madre. Si esto ha pasado, entonces los patógenos pueden tocar y llegar al aracnoides y de aquí diseminarse hacia el líquido cerebroespinal y después finalmente por continuidad dañar a la pía. Entonces es importante que puede ser a través de la piel dañada, después a través de un hueso que probablemente no se haya dañado, pero si la carga de patógenos es muy alta, pudieran ir abriéndose camino a través del hueso hasta llegar a las meninges. También es importante recordar que un punto vulnerable es la nariz. La lámina cribosa expresa las perforaciones necesarias para que el octavo par craneal pueda llevar a cabo su función. Entonces, a través del nariz o de sus fracturas es un mecanismo importante, y en el caso de defectos anatómicos, por ejemplo en la espina bífida o en la fractura de cráneo. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Sin embargo, tenemos otra vía de entrada, que es precisamente este gran vaso, ¿no? La vía hematógena, en donde nosotros puntualizaríamos que para ello lo que ha pasado es que nuestras células endoteliales que establecen la barrera hematoencefálica pues han recibido seguramente algún daño, es decir, que sus receptores de membrana van a tener algunos puntos vulnerables cuando estas células endoteliales se dañen. ¿Cómo podríamos dañar a estas células endoteliales? Bueno, mecanismos hipertensivos, traumas directos o la acción lisosómica de algunas de estas bacterias.
Entonces hay algunos puntos que son muy vulnerables, como el plexo coroideo. Ahí es el sitio de entrada favorito endovenoso para las bacterias. Y mira, una vez dentro, pues se pueden empezar a reproducir cómodamente, tienen una temperatura constante, hay de 45 a 100 miligramos de glucosa sobre decilitro, o sea, hay comida suficiente, hay oxígeno suficiente. Ese es el lugar ideal. Y hay muy pocos vigilantes. Decíamos que en un mililitro cúbico iba a haber solamente 5 células blancas. Y que en un decilitro, perdón, iba a haber, pues, ¿cuántos polimorfonucleares? Muy poquitos, muy escasos. La mayoría son monocitos y linfocitos, entonces no hay ninguno que llegue de inmediato. Las células blancas, entonces, están muy disminuidas. Sin embargo, con esas poquitas, con esas 5 por mililitro cúbico, es suficiente para que ante la presencia de los patógenos se liberen las citocinas que van a dar el fenómeno quimiotáxico para atraer a más células blancas al líquido cerebroespinal. Y entonces, una definición adecuada de meningitis tendría que ser que si consideramos que en un mililitro debe de haber solamente 5 células blancas, la meningitis será cuando tengamos más de 5 células blancas en un microlitro o en un milímetro cúbico, pues, de líquido cerebroespinal. Y precisamente ese conteo nos puede ayudar muy puntualmente a diferenciar qué tipo de infección o qué tipo de lesión es la cosa ocasionando la meningitis. No pasa nada, tus primeras funciones lumbares, como las de todos nosotros, el que lo niegue está mintiéndote garrafalmente. Las primeras funciones lumbares que hicimos todas fueron traumáticas, es decir, obtenías sangre ahí mezcladota con líquido cerebroespinal y entonces, ya no se ven, está turbio o está claro, pues a ver, la glucosa nada más es de sistema nervioso o es la glucosa periférica. Y estos eritrocitos aquí no dejan ver nada en el microscopio. ¿Los polimorfos son de líquido o son de la sangre? No saber. Entonces, bueno, tú tranquilo. Quiero decirte que esto de se ve en agua de roca. Pues sí, dice el libro, cuando lo hace el experto y cuando lo hace el anestesio, que hace 50 estos al día, ahí se puede ver muy claramente porque no fue traumática. Pero tú que la vas a tener que hacer en un hospital donde solo el interno está y si tiene mucha suerte el adscrito está medio pasando visita o estás allá en San Juan de las Arañas a la mitad de la nada y tú lo tienes que hacer, no te preocupes, lo primero que va a pasar es que te van a salir traumáticas, no pasa nada, así nos sucede a todos. Y entonces si no tenemos otra característica, ninguna otra, más que un microscopio ahí rápido para contar o el laboratorio nos hace el paro contando a las células blancas, con eso estamos bien. Generalmente, las infecciones bacterianas nos van a dar más del 90% de polimorfonucleares, cuando estos no alcanzaban ni al 1%. Las bacteriales es típico. Más cosas al respecto de las meningitis bacterianas. ¿Qué comen las bacterias? Glucosa. Glucosa. ¿Cómo te esperarías la glucosa dentro del líquido encefalorraquídeo? Bueno, cerebroespinal, pues. Disminuida. Muy disminuido, en efecto. De acuerdo. Con respecto a las meningitis virales, vamos a tener un incremento de las células blancas porque sí que están los sistemas leucotáxicos funcionando. Sin embargo, el 50% van a ser linfocitos y menos del 20% van a ser polimorfonucleares. Con respecto a las... y aquí, ¿cómo crees que esté la glucosa? ¿Qué come el virus? Bueno, necesita comer de entrada. ¿Podría estar normal para la viral? Sí, lo más seguro es que esté normal, ya que el virus le da lo mismo que haya o no glucosa. Él necesita un código genético para alienarlo, no necesita glucosa. Entonces, con toda seguridad, la glicemia de este líquido cerebroespinal va a estar normal. Con respecto a las infecciones por hongos, a las infecciones fúngicas, fíjate que es interesante que no vemos un conteo de células blancas tan altas, suelen ser de 10 a 500 por microlitro, pero es una diferencia importante que vamos a tener solo linfocitos y ausencia de polimorfonucleares. Y una última que es importante porque se presenta con mucha frecuencia es la tuberculosis meningia.
o lo que es lo mismo, la meningitis tuberculosa. Este tipo de tuberculosis, que teóricamente si nos han aplicado la BCG al nacer estamos protegidos contra ella, teóricamente pues no todos los niños en el país están vacunados y todos los adultos, ¿no? Se va a presentar con un número moderado, no tan alto como en las infecciones virales de células blancas, es decir, de 50 a 100, de 50 a 500, un poco más alto que las fúngicas, pero definitivamente no tan alto como las virales y definitivamente más alto que las bacterianas, donde más del 80% van a ser linfocitos, pero igual tenemos presencia de polymorfos nucleares. Esta tabla te permite que solamente a través del conteo de los polimorfos puedas entonces inferir qué tipo de patógeno es el responsable. Ahora, ¿qué pasa en el contexto de la inflamación? Pues en términos normales o en condiciones normales tenemos una presión de menos o hasta 200 milímetros de agua o 15 milímetros de mercurio, es lo mismo. Pues evidentemente en el contexto de la inflamación nosotros vamos a tener más de 200 milímetros de mercurio y por lo tanto más de 15 milímetros, perdón, más de 200 milímetros de agua o más de 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo va a estar la concentración de la glucosa? Típicamente la concentración va a estar debajo de 2/3 de la glucosa sanguínea. O sea, por lo general, la concentración de glucosa en el líquido cerebroespinal y la concentración de glucosa en el plasma debería ser la misma. Sin embargo, en presencia de alteraciones o en presencia de meningitis, la glucosa va a disminuir. ¿Qué tanto? Menos de 2/3 partes de la glucosa central. Pero ¿en dónde la vamos a ver completamente abatida o con los niveles más bajos? Definitivamente en la bacteriana. Y las proteínas, por lo general, van a ser más de 50 miligramos sobre eso. Las causas, bacterias y virus, ya sabemos que nos van a dar meningitis. Sin embargo, los hongos, que no son de instauración rápida, tienden más a darnos meningitis crónicas. Esto sería importante, recordando que la historia clínica y el tiempo de evolución nos van a permitir establecer desde cuándo inician los síntomas y entonces clasificar. Muy aguda, bacteriana o viral. Crónica, fúngica o tuberculosa. ¿De acuerdo? En el caso de los recién nacidos, casi siempre el estreptococo del grupo B, la famosa E. coli y la listeria pudieran ser los agentes ocasionales. Oye, la listeria en un neonato, sí, recordemos que su sistema inmune no es el más competente del mundo, entonces se encuentran en una inmunodepresión relativa. Por otro lado, en los pequeños y en los adolescentes, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae sí que son los más importantes, y en los adultos y adultos mayores, el Streptococcus pneumoniae y la presencia de listeria, la listeria por el mismo fenómeno de inmunosupresión en los padecientes de edad más avanzada. Ok, si te pica una de estas chinches, ¿qué podría pasar? Bueno, pues esperemos que no tengas enfermedad de Lyme o que no vayas a desarrollar enfermedad de Chagas y que no vayas a desarrollar meningitis, por ejemplo, en el caso de la Borrelia burgdorferi. Muy bien. Con respecto a los virus, habíamos dicho que nos iban a dar un cuadro de meningitis aséptica. Quiere decir que no tendremos la presencia de ningún patógeno cultivable y sin embargo sí tendremos todas las manifestaciones clínicas de la meningitis. Entonces, y las evidencias en el laboratorio. Entonces, lo más común es que tengamos meningitis por virus ocasionada por enterovirus y el más común es el Coxsackie. El virus del herpes simple también lo puede ocasionar. El HIV, además de la inmunosupresión, puede por sí mismo generar meningitis. ¿Qué más? Las paperas sí que lo pueden generar, la varicela zoster, por supuesto, y la coriomeningitis también es una causa viral, pues. Con respecto a los hongos es un poco más difícil que esto pase
porque debes estar inmunocomprometido y además haberte expuesto a ellos. Pero sí puede pasar, ¿no? No es nada del otro mundo que muchos viajeros por el mundo se encuentren en malnutrición o con el uso de algún tipo de sustancia endovenosa, o que simple y sencillamente sean padecientes portadores de HIV y ya está, pero que viajan como cualquier otra persona por el mundo y ya. En ese caso, hemos encontrado que los criptococos y los coccidioides son los más comunes para generar meningitis. Muy bien. Y por favor, no olvidar que el Mycobacterium tuberculosis es todavía una causa muy importante. Y dentro de las infecciones parasitarias, pues evidentemente el falciparum, que es el mismo que nos ocasiona la malaria, es el mismísimo. Entonces, ¿qué síntomas nos va a dar? Bueno, nos habían dicho que cefalea en lugar de alteraciones del estado de alerta. Yo coincido más con esta teoría, porque para mí alteraciones del estado de alerta es por encefalitis. Fiebre y rigidez de la nuca. Y la rigidez de la nuca la podemos manifestar pidiendo al paciente que toque su pecho con la barbilla y si no lo logra hay rigidez. O que gire la cabeza de derecha a izquierda rápidamente y lo que vamos a ver es limitación en los grados de movimiento y dificultad para realizar la maniobra. Aunque ya sabemos que esta triada clásica se presenta en una cantidad muy escasa de pacientes. Así que necesitamos algunos otros datos. Afortunadamente los tenemos. Se pueden acompañar de fotofobia, esto es muy común, y de fonofobia. La fotofobia ya sabes que será este desagrado o sensación de desconfort por las luces brillantes, lo mismo que la fonofobia. Los sonidos altos, los sonidos estridentes le van a producir desagrado a nuestro paciente. Por otro lado, insisto, con respecto a la meningoencefalitis, tenemos los síntomas de meningitis más estado mental alterado que compromete al encéfalo y donde ya no queda ninguna duda es en la presencia de convulsiones, ya que invariablemente estamos afectando o al giro precentral o a los núcleos de la base o a los núcleos talámicos o al tálamo, o sea, aquí ya queda muy claro, ¿no? Para establecer el diagnóstico, nosotros necesitamos este tipo de pruebas, pero insisto, yo voy por la historia clínica. ¿Por qué? Por la poca sensibilidad y especificidad de estas pruebas del siglo pasado. No más. Entonces, cuando nosotros elevamos a nuestro paciente en posición de cúbita, está en decúbito supino, ¿no? Tenemos que flexionar la pierna a 90 grados con respecto a la cadera y luego pedirle que eleve la parte más distal de la pierna. Si esto genera dolor en la espalda, tenemos signo de Kernig positivo. Ya está. Eso es el signo de Kernig positivo. Ahora, vamos a pedirle en decúbito supino que eleve la cabeza. Si esto nos da una flexión de las rótulas con respecto a la cadera, tenemos signo de Brzezinski. Listo. ¿Nos sirven? Pues, insisto, tú piénsalo, 5% de sensibilidad. Si para ti es suficiente, date. No hay problema. Pero tengo mis dudas. Entonces, otra forma de establecer el diagnóstico es precisamente con la punción lumbar. Ya hemos dicho que estos se encuentran generalmente o idealmente conectados a un manómetro, pero ya te doy una lista de factores de riesgo que te harían pedir una tomografía. Si no está esa lista de factores de riesgo, si no se presenta ninguno, puedes hacer la punción lumbar. ¿De acuerdo? No te van a demandar, no te va a pasar nada, no se va a enclavar, esto es evidencia 1A. Lo mejor es hacerla entre L3 y L4 y hacerla guiada con ultrasonido para tomar el líquido cerebroespinal y ese poderlo enviar al laboratorio para hacer cultivos, pero también citológico y citoquímico. Evidentemente, si tuviéramos el manómetro, medir la presión sería lo ideal, pero nosotros ya sabremos que debe de estar por debajo de 15 mililitros de mercurio. Vamos a contar a las células blancas el número de proteínas y la glucosa y en caso de que estemos, más bien, te pediría no olvidar la entidad de la meningitis aséptica para que intencionadamente pidas reacción en cadena de la polimerasa para buscar por HIV, anterovirus o virus de herpes simple, así como tuberculosis. Que a lo mejor resulta que te regresan el cultivo y te dicen nada creció.
no hay bacteria identificable. Y a ti se te olvidó pedir pruebas de reacción en cadena de polimerasa, sabiendo que pudiera ser de etiología viral o de una bacteria que no fácilmente va a ser cultivable. Entonces, muy importante pedir la PCR cuando ya se tomó. Y si estás pensando en un padeciente que sea portador de enfermedad de Lyme o de HIV, puedes pedir el Western Blot para confirmar su presencia. Así como una rápida tinción, ¿no? Una rápida tinción y un frotis sanguíneo para la identificación de parásitos en la sangre, como el falciparum que produce la malaria. De acuerdo. Lo que nos señalaron las compañeras es tan cierto, es esto, ¿no? Todo es cierto, pero esto es muy cierto. Depende de la causa, el tratamiento depende de la causa. En el caso de las infecciones bacteriales, debemos de iniciar con esteroides, dexametasona en los regímenes que ya conoces ahora, y después los antibióticos. Pero después no son 3-4 horas, menos el día de mañana o pasado, sino antes de administrar el fármaco o máximo al mismo tiempo. Esto nos va a prevenir la lesión de las leptomeninges por la destrucción acelerada de las bacterias. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con respecto a los fármacos que vamos a ocupar, pues insisto, depende de la causa. Podríamos ocupar antivirales, antibióticos, antifúngicos o antiparasitarios, pero hasta no aislar al patógeno, nosotros tendríamos que ocupar un esquema antibiótico empírico, porque sabemos que lo más común es que sea de origen bacteriano. Obviamente la vacunación es muy importante, o sea, pregúntale por favor a ese padeciente, particularmente en los niños, pero en los adultos también es muy válido que su esquema de vacunación esté completo. De lo contrario, podrías estar frente a una tuberculosis meningea o la presencia de Neisseria meningitidis. Se dan antibióticos profilácticos, depende. Dijimos que la Neisseria meningitidis es muy contagiosa y que algunas personas en contacto con otros padecientes de meningitis podrían contagiarse. Eso es cierto, pero algunas condiciones se deben de cumplir, como contacto estrecho, escaso estado nutricional, ya sea por malnutrición, ya sea por desnutrición o por sobrepeso, y por supuesto el hacinamiento. Entonces, si no queda otra más que la mamá cargando a su pequeño con meningitis y tiene a los otros 3 o 4 niños ahí porque no los puede dejar en la casa, tal vez, con toda seguridad conviene que se reciba un tratamiento profiláctico de antibióticos por el resto de los acompañantes para evitar brotes de meningitis por Neisseria. Sin embargo, si estamos hablando de un pequeño que está siendo atendido aquí en el infantil de México, que tiene su propia unidad, que la mamá va a verlo, pero pues entra y se tiene que poner la bata de aislado invertido y pues en casa está el otro pequeño que está bien nutrido, pues realmente no es necesario. Insisto, aquí dependerá de tu juicio epidemiológico. Muy bien. Estas son, digamos, generalidades del tratamiento y podríamos decir, como una recapitulación rápida, que la meningitis va a ser la inflamación de las leptomeninges, las capas más profundas, que esto puede llevarse a través de un patógeno que entre de vía extrínseca o por diseminación hematógena, puede ser de entrada directa o diseminación hematógena. La reproducción de este patógeno en el líquido cerebroespinal nos va a producir irritación de ambas capas de las leptomeninges y migración de las células de la inmunidad hacia esa zona. Entonces, el líquido subaracnoideo, es decir, el líquido cerebroespinal, se va a llenar de células de defensa, de células blancas, y esto nos va a explicar la presencia de la triada sintomática, que va a ser la cefalea, la fiebre y la rigidez del cuello. Bien. ¿Dudas o preguntas? No. No, Creo que no. No, doctor. Vale, pues. Bueno, compañeros,
pues sugiero que tengamos por aquí la sesión. Mañana que hablemos de antibióticos, mencionamos el régimen empírico para estos padecientes. Y si no hay más dudas o comentarios, podemos ir en paz. Nuestra sesión ha terminado. Gracias. Gracias, Efe. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Vaya ya. Gracias, bye. Hasta luego.